yo me he imaginado más que una presentación muy así, tipo formal del contenido de los trabajos. Eh, lo que se hizo, terminó saliendo en algunos parques que se hicieron y resultó muy bonito y muy participativo, es más que nada plantear el encuadre de un intercambio más que una presentación. Este, en, el, en el sentido de que los temas nos sirvan para conversar y no eh, para hacer una presentación tipo monólogo de un trabajo que se puede leer. Este, yo les puedo acercar la presentación, pero me parece más interesante por el ámbito y por lo que se genera, que lo encuadremos como un intercambio entre gente que trabaja en temas similares, y cosa que también todos podamos, después de una introducción o de los comentarios sobre la producción en sí mismo, comentar también experiencias personales que tengamos sobre eso. Digo, me parece que puede ser mucho más fructífero para todos, ¿no? Intentemos, como y bueno, también lo hicimos en otros parques. Era más que comentar solamente el contenido de las producciones, que se puede hacer muy extenso porque son temas un poco largos. Era esto de, al encuadrarlo como un intercambio de experiencias, comentar un poquito cómo fue que surgió el interés de una producción, más como intercambio de lo que personalmente me fue pasando con el trabajo, además de comentar un poco el contenido en sí mismo del trabajo. Porque, y no me atajo con esto, pero es verdad, viéndolo después desde afuera, el tema puede resultar bastante aburrido en sí mismo y no es un chiste para... Digo, es muy distinto, por lo menos para mí fue muy distinto, el entusiasmo, la obsesión o el interés que uno le pone al tema porque a uno le interesa, pero después de un tiempo ya hecho y demás, uno se pone en el ojo de alguien que lo puede leer sin estar en la cabeza de uno y dice, esto puede resultar bastante, como es un tema muy abstracto, muy aburrido. Digo, me pasó eso, y por eso también el interés de plantearlo como un intercambio de experiencia personal, de lo que a mí me pasó en lo previo, cuando lo hice y después. Me parece que puede resultar mucho más interesante que plantear simplemente qué es una hipótesis del tema, qué conclusión saqué y cuál es el contenido del trabajo. Bueno, así que arranquemos. Se trata de dos producciones sobre un mismo tema que lo podríamos englobar todo dentro de la temporalidad de la conciencia o el tema del tiempo, como más globalmente hablando. Y la cosa arranca ya arranca con es un tema que siempre tuvo un interés tipo así, como repitiendo, obsesivo para mí, ¿no? En saber qué cosa era esto del tiempo. Y más profundamente arranca con los primeros pasos de la disciplina, con una inquietud que me aparece en unos ejercicios muy simples de atención. Estaba trabajando la atención y con unos ejercicios muy simples, y por supuesto copresente siempre estaba el tema de qué miércoles esto del tema del tiempo, existe, no existe, es algo... empiezo a sacar algunas conclusiones sobre los registros psicológicos del tiempo. Entonces, y veo que esos registros que uno tiene con lo que llamamos el tiempo, el transcurrir, variaban mucho en relación directa con el tipo de atención que uno hacía al ejercicio, digamos, ¿no? Entonces, un ejercicio muy simple, y empecé como a empezar a explorar eso. Y bueno, la primera conclusión era muy, muy simple, pero era el tema del registro del tiempo era totalmente distinto cuando la atención era
no existía, ahora uno estaba en un estado bastante bajo de atención o con compulsiones, y que a medida que uno iba como creciendo en el grado atencional, el tiempo parecía como expandirse. Y recuerdo que la primera conclusión que sacaba, y digo, bueno, entonces si uno pudiera hacer crecer la atención cada vez más pura, más atenta, más siendo la atención simple a la dirigida o a lo que en ese momento imaginábamos como conciencia de sí, si el tiempo se expandía también proporcionalmente, podía llegar un momento en que el tiempo fuera infinito. Una conclusión media lógica, pero dije, y un poquito iba corroborando con la experiencia. A medida que la atención uno la iba como haciendo más pura y se iba yendo cada vez más atrás, el registro del tiempo se ampliaba y se extendía enormemente. Entonces dije, por ahí. Entonces el tema me empezaba cada vez más a obsesionar. Ya después digo, bueno, pero es un registro simplemente que uno tiene de las cosas, pero si es un registro de algo, ¿ese algo existe o no existe? Como estábamos con todo el rollo de la disciplina mental, era fácil la conclusión. Si todo esto funciona en base a un acto y a un objeto, si tengo un registro es porque hay un acto y un objeto. Bueno, yo tengo el registro del tiempo, pero ¿el tiempo existe o no existe? En sí mismo, fuera de la conciencia, fuera de toda subjetividad personal, y ese lío me empezó a dar vuelta en la cabeza, y es interesante porque se complementa con el trabajo disciplinario y obtiene una respuesta muy impactante en la tercera cuaterna. Ya al final del trabajo disciplinario obtiene de esos tipos de registros de certeza y de evidencia que tampoco pueden uno explicarlo, pero encuentra una primera respuesta. Así que lo que quería comentarles es que esta obsesión y este tema del tiempo me fue acompañando desde el comienzo de la disciplina hasta el final, y después mucho más con la cesis, como parte de era como una puerta de entrada que iba acompañando un proceso de profundización del trabajo interno. Que creo que le puede pasar a muchos otros con otros temas. Son como distintas puertas de entrada que te llevan a una misma, o que te acompañan en un mismo proceso de profundización. Capaz que con otro será otro tema, el silencio. El tema era para mí el tiempo. Acompañando a ese proceso del trabajo de la disciplina y después la cesis, iban surgiendo las producciones. Entonces, en el 2009, el tema del tiempo, hablando del tiempo ya no sé. No, en el 2007 empiezo con la producción esta del transcurrir, que si ustedes la leen, leen esa y después leen la experiencia del tiempo, hay un proceso donde la primera es muy psicológica, es específicamente un trabajo de intento de escribir, un trabajo como lo más descriptivo posible de esto que les comentaba, de qué ocurrió en esos primeros ejercicios. Porque me dije, bueno, el registro que yo tengo del tiempo, saqué la conclusión de que es variable. Entonces el tiempo, el registro que uno tiene, se achica o se expande dependiendo por lo menos del tema de la atención. Pero hay otros factores que hacen que ese tiempo se agrande o se achique. Yendo a un ejemplo muy burdo, pero ejemplo que puede servir, era también, bueno, yendo al tema de qué relación tiene esto con el sufrimiento cotidiano o no, siempre ligándolo a nuestros temas. Era, por ejemplo, bueno, estás en un estado de muy poca atención, de mucha compulsión, tenés un problema que tenés que resolver mañana, para poner esto el ejemplo, cómo llevarlo a registros personales. Y mañana martes tengo un problema a las 10 de la mañana que resolver. Y en el estado de compulsión, de alteración,
si ustedes, creo que todos hemos tenido ese tipo de ejemplos, el registro es que el tiempo está acá, ¿no? El tiempo se acorta. Uno hace una pequeña distensión, intenta poner una tensión un poquito más mínima neutralidad, ojalá pudiéramos irnos a la tensión cada vez más profunda, y el problema ya se va para más adelante, ya tengo tengo más tiempo para resolver el problema. El registro es que tengo más tiempo, aunque el tiempo del reloj sea el mismo. Me aparecen opciones para resolver el problema, es decir, el tiempo se expande. A partir de eso aparece la primera producción, que son como, bueno, ¿cuáles son los factores que hacen que la expansión o el achicamiento del tiempo se produzcan? Entonces, ese es un poquito el objetivo, la descripción del primer trabajo, que lo termino en el 2009 y que es el transcurrir acerca del registro psicológico del tiempo. Y enumera un poco cuáles son los factores, y esto es netamente experiencial, es decir, iba probando distintas experiencias, era de trabajo de laboratorio mental, digamos. Le ponía que el tema de la atención es algo que lo podemos practicar todos. Nos ponemos tomamos un tema que tiene una ubicación en el tiempo cronológico igual, y nos ponemos en distintas situaciones de atención y es comprobable por todos. El otro fenómeno que tiene relación con esto es el estado como estructural de la conciencia también hace que el tiempo varíe en su registro. En la conciencia perturbada es muy loco lo que pasa, en el sentido que ahí el tiempo se desordena todo, no solamente se achica, también puede expandirse, y para alguien que en la conciencia perturbada el tiempo puede existir, se puede ensanchar mucho, es decir, no hay una regla clara, pero sí es que es todo desorden, totalmente distinto al de la conciencia inspirada, momentos de conciencia inspirada, donde el registro del tiempo sí tiende a eternizarse o a ampliarse. Muy parecido a lo que pasa con la atención. Entonces ahí uno puede también sacar la conclusión de que si perfecciona el tema de la atención haciéndolo cada vez más puro, el registro propio del momento de atención pura tiene las características de la conciencia inspirada. Cuanto más pura es la atención, los registros que aparecen son de conciencia inspirada, donde el registro del tiempo es simplemente un indicador más. Así que las relaciones del primer trabajo están referidas a la variación del registro psicológico del tiempo en relación con la atención, en relación con el tipo de estructuración de conciencia, es decir, perturbada o inspirada. Hay otro punto que es, desde otro punto de vista, es la variación del registro del tiempo dependiendo de la posición relativa desde donde observo. Muy técnicamente está puesto como el registro psicológico del tiempo en relación a las posiciones relativas del yo. Por eso digo que cuando uno lo lee después se aburre un poco porque está medio tecnificado en base a nuestro lenguaje psicológico, digamos, ¿no? Pero entonces ahí uno puede hacer el ejercicio y sabemos que el punto donde uno observa es lo que se llama, lo que aparece ahí en psicología, en la psicología como el yo atención, es como si fuera el ojo desde donde observo. Generalmente en la vigilia ordinaria, digamos, en la vida cotidiana, el estado, por lo menos que yo registro como habitual, es donde ese yo atención y la conciencia están confundidos, ¿no? Cuando yo miro y atiendo en general
actividad cotidiana, yo no hago una diferencia, acá está el yo, acá está la conciencia, es un solo ojo, digamos, el que mira y miro todo, y ahí tengo un registro, está bueno eso porque uno lo podría tomar como punto de referencia, es decir, cuál es el registro que tengo del tiempo en una vigilia ordinaria, sin mucha atención, pero tampoco con un poquito de ensueño, pero tampoco perturbada, es decir, un estado habitual, digamos. Y después puedo hacer el ejercicio de ese punto de mira, ese yo atención, llevarlo cada vez más adentro. Entonces, si lo voy tirando para atrás, empiezo a ver, no solamente observo lo que observo, sino también empiezo a ver a mi conciencia trabajando, empiezo a verme a mí mismo haciendo cosas, y van a ver que si en esa profundización del punto de vista, ¿no? Para no llamar yo atención, del punto desde donde observo, ahí el tiempo empieza como a expandirse. Es otro punto de vista, pero estoy variando el emplazamiento del yo, ¿no? Y si lo llevo cada vez más hacia adentro, y esto ya va coincidente con el trabajo de la tercera cuaterna, ¿no? Es como todo un proceso, me voy yendo cada vez más hacia adentro, ya ese yo atención se empieza a confundir y se empieza a diluir. Van a ver que el registro se empieza como, ya no es un punto muy fijo que observa, sino que es como empieza a aparecer otro registro, más sutil, más suave. En mi caso particular, yo lo asocio con lo que Silo describe en sus comentarios como ese sí mismo, que aparece cuando uno ya en los trabajos más profundos, ese yo empieza a diluirse y empieza a aparecer una observación, pero muy suave, ¿no? Donde realmente el tiempo, si uno intenta en ese momento, que no es muy fácil, pero intenta como pensar en el tiempo, es como que ya que el tiempo casi no existe. Bueno, como conclusión de esa es otra relación, digamos, ¿no? La conclusión de que el punto de observación también provoca una variación en el registro del transcurrir del tiempo. Acá aparece como una conclusión a medida que se va transitando desde el primer emplazamiento, es decir, desde la vigilia habitual, hacia el segundo, que era una especie de conciencia de sí, digamos, pero siempre el yo muy presente y observando, y luego hacia el tercer caso, que es un punto de vista muy internalizado y profundizando, el registro del tiempo se va expandiendo. En ese tránsito, el yo atención tiende a silenciarse, tiende a perder presencia y ya no ocupa un lugar central y tiende a ser observado por un nuevo observador más suave, tenue y sutil, que podemos llamar el sí mismo. En ese tránsito, la experiencia del transcurrir se aleja de los registros habituales y el movimiento del tiempo se detiene o se transita hacia un registro yo lo ponía no tiempo. A estas alturas de las explicaciones es importante destacar que las descripciones realizadas de los puntos anteriores son en realidad explicaciones acerca de un mismo fenómeno y experiencia de tipo dinámica y estructural, pero enfocado desde distintos puntos de vista. Esa fue una conclusión que yo saqué, porque al final digo, bueno, pero es como que estoy hablando siempre de lo mismo. Es decir, simplemente desde distintos puntos de vista, cuando uno dice mayor atención, o cuando dice desplazo el punto de mira, o cuando estoy hablando siempre de un proceso de internalización con ciertas características de interés
exploratorio, por así decirlo, pero es lo mismo, enfocándolo con distintos nombres o distintos puntos de vista. Bueno, eso fue un poco muchas hojitas, el primer trabajo. Que, si les parece, les leo la síntesis, como final de eso que fue el momento de proceso del 2009, donde terminó el trabajo y donde estaba de algún modo terminando o trabajando muy en profundo con conclusiones de la tercer cuaterna, ¿no? Porque después con la otra producción, acá me quedan muchos interrogantes, después se completan con el segundo trabajo. La síntesis es: si se toma contacto con los registros del propio transcurrir, se pueden trazar relaciones entre diferentes fenómenos psicológicos aparentemente distantes, pero totalmente unidos y relacionados cuando se los explora desde una perspectiva diferente. Esto es decir, la atención, el tiempo, el punto de mira, es como distintas cosas que se los puede relacionar. En mi caso, el factor aglutinante, por así decirlo, fue esa especie de inquietud y obsesión que me apareció con que es esto del tiempo, digamos, ¿no? Tal vez luego de estas relaciones que he establecido, se pueda sacar como conclusión que cuando se hable del propio registro del tiempo, cuando se hable del propio transcurrir, estamos hablando nuevamente del mismo fenómeno variable e impermanente que llamamos yo, y también estamos hablando de ese otro fenómeno variable al que llamamos cuerpo. Esto es una conclusión que a modo de conclusión, pero es como de certeza propia de la experiencia de reconocimiento, que aparece como conclusión que llena que impacta como en todo el cuerpo, no simplemente como algo intelectual, y que apareció al final de este trabajo. Es decir, porque cuanto más profundizaba, más se diluían los registros del yo y también del propio cuerpo. Entonces, si se diluía el cuerpo, se diluía el yo y se diluía el tiempo, ¿no serán que todos esos factores son distintos nombres de un mismo fenómeno? Esto que llamamos tiempo, el cuerpo o el yo, no serán fenómenos variables, de algún modo ilusorios, por así decirlo, que los crea la conciencia, pero que cuando se van desvaneciendo todos juntos no serán lo mismo. Desde esta perspectiva, el cuerpo, el yo y el tiempo son tal vez un mismo fenómeno, ilusorio, variable e impermanente, pero simplemente visto y experimentado desde ópticas diferentes. La trascendencia de estas comprensiones y certezas me impacta fuertemente en la existencia personal. Tomar contacto con los registros del propio tiempo, del propio transcurrir, observar su variabilidad y su posibilidad de ilimitada expansión y profundización, se convierten también en una aventura interna que me abrió las puertas para avanzar hacia lo esencial, hacia lo profundo. Y ahí un poco es la conclusión del primer trabajito. Y acá no comenté un aspecto importante, que era, esto fue un trabajo netamente sobre el trabajo del transcurrir, es decir, el registro del tiempo, el registro psicológico del tiempo. Porque la dificultad que muchas veces se presenta cuando se habla de este tema, que es muy abstracto, y que el negro lo desarrolla ampliamente en sus primeros tiempos, pero que después, esto es una interpretación totalmente personal, creo que el desarrollo doctrinario y de herramientas se deriva más en todo lo que es el trabajo sobre la representación y el espacio, porque me parece que son temas con la imagen más maleables, más fáciles de trabajar internamente, y aparece todo el trabajo de autoconocimiento, todo el trabajo con experiencias guiadas, que es más sobre la variación del espacio y del trabajo con el espacio y la imagen, y no tanto con el tiempo, que es muy abstracto y muy
me parece duro de trabajar, ¿no? Cómo traducís eso en una práctica de autoconocimiento, no tengo ni idea, digamos. Pero en las primeras épocas, en los trabajos, hay mucho trabajo de desarrollo de estos temas de la temporalidad en materiales del negro, ¿no? Y que se consultó con todas estas producciones. Pero cuando hablamos del tiempo, también es, volviendo al comentario inicial, es bueno saber, bueno, de qué tiempo estamos hablando. Es decir, volvemos al tema de la profundización, es el tiempo del reloj, porque hay un modo, hay un tiempo que es, por así llamarlo, externo, donde una hora es una hora para cualquiera, ¿no? Entonces ahí hablamos del tiempo, no sé, por llamarle un nombre, el tiempo cronológico, o el tiempo natural, o el tiempo externo. Entonces será un mes, un día, una hora, nos ponemos de acuerdo, y cuando este fenómeno externo llegue a tal lugar, es lo mismo para uno que para otro. Pero cuando hablamos del transcurrir, ya hablamos del registro que ese tiempo externo tiene para nosotros dos. Y para alguien puede ser una eternidad, y para otro que está en otro estado puede ser que no tengo tiempo. Ahí entonces hablamos del registro psicológico del tiempo. Entonces, hasta ahora, del primer fenómeno no hablamos, porque eso es el fenómeno natural del tiempo cronológico. En este primer trabajo es del tiempo psicológico, y cómo es variable dependiendo de distintos fenómenos o distintos modos de uno de emplazarse. Pero me aparece en ese momento otro interrogante. Pero bueno, si hablamos de un registro y hablamos de un fenómeno, es porque volvemos al tema que hay un acto y hay un objeto. Entonces, ¿es que ese objeto existe en sí mismo fuera de mi subjetividad? Porque hasta ahora estoy hablando de lo que el tiempo produce en mí, de mi registro. Pero eso existe. Y si existe, ¿dónde está? ¿Y qué es? Y ahí aparece un poco la obsesión que deriva en la segunda producción, que es un poco el título de esto, de la experiencia del tiempo, del cotidiano transcurrir, que es donde me había dejado el primer trabajo, a las esencias de un tiempo puro, ¿no? Entonces ahora cuando mencionamos el tiempo puro, es esa hipótesis de si existe o no el tiempo en sí mismo. Es una posibilidad, es lo que me planteo. A todo esto no es menor comentar que todo esto va acompañando el proceso de la disciplina y la ascesis después. Entonces, para mí, personalmente, el trabajo de la producción es realmente el trabajo de meterme a investigar, y el trabajo con las producciones ha sido un laboratorio así como, ha sido algo que me realimenta todo el trabajo de profundización de la disciplina y la ascesis. Es decir, la producción a mí me mete en esa atmósfera casi obsesiva, y en el mismo registro de que me realimenta el trabajo con la ascesis me realimenta la producción, y estoy metido en esa cosa, y eso me gusta. Entonces, digo, no es para mí las producciones no son un trabajo intelectual, aunque requiere, obvio, después sí, perfecciono el lenguaje, veo cómo escribo, dónde lo busco, pero en sí me mete en una atmósfera que es la que me alimenta el trabajo interno más profundo. Para mí es un realimentador, me mete cuando estoy, y en opuesto, cuando me desconecto un poco de ciertos trabajos internos profundos, la producción me desconecto también del trabajo de investigación y de producción. Entonces, para mí ha tenido un valor muy, muy fuerte, tiene un valor muy fuerte.
son como van como en paralelo. Y cuando he tenido mesetas de trabajo con la producción, también veo coincidente que mi cabeza está en otras cosas, no de las que yo aspiro, digamos, ¿no? Y así empieza un poquito lo de la experiencia del tiempo, que es decir, bueno, ¿existe esto o no existe? Y si existe, ¿qué es? Y empieza un poco con una cosa que me había escrito en la tercer cuaterna, referido también al tema del tiempo, y es, ya hablando ahora del transcurrir, ¿no? Dice, cuando menciono el ayer, si hablamos hablar si existe o no existe, si hablo del tiempo, si menciono el ayer, hablo de algo que en sí mismo ya no existe. Pero si menciono el mañana, hablo de algo que quizás sea, pero tampoco existe, como en sí mismo, ¿no? Uno dirá, sí, pero existe en tu cabeza, bueno, pero ya estoy hablando del registro, no del supuesto objeto, tiempo. Lo que pasó ya no existe, solamente existe en mi cabeza y es un registro, es mi recuerdo, ya no es el tiempo. Cuando menciono el ayer, hablo de algo que ya no existe. Si menciono el mañana, hablo de algo que quizás sea, pero que todavía no es decir, tampoco existe. Y si hablo del presente, tan infinitamente pequeño, es solo un instante que se capta, pero se va, ya es pasado, y tampoco es, ya no está, tampoco existe. En este juego de ilusiones, o tiempo si eres quien eres, si estás donde estás. Y ese fue el disparo ahí comienza un poco la segunda producción. Bueno, y la segunda producción me llevó alrededor de un año de trabajo, un año de recopilar y de trabajo interno y demás, y después 4 o 5 meses de pulir en algo que fuera leíble, ¿no? Y se terminó allá por el 2011, donde un poquito me cerré esto de la inquietud de la temporalidad. Y las preguntas con las cuales arranqué es: ¿qué es el tiempo? ¿Es simplemente una medida para definir, relacionar y cuantificar? ¿Qué nos dice la historia acerca del tiempo? ¿Qué podemos rescatar de nuestra historia cercana y lejana? La pregunta de: ¿existe el tiempo en sí mismo, más allá de todo fenómeno natural y humano? Y si así fuese, ¿cómo se lo experimenta? ¿Y cuál es la relación de las experiencias profundas con el tema de la temporalidad? Y bueno, ahí comenzó un trabajo de investigación histórica, viendo qué habían dicho los diferentes filósofos, qué había dicho, por supuesto, el Negro sobre el tema de la temporalidad. Fue un trabajo como de recopilación, investigación, y siempre acompañado, y esto lo quiero, para mí fue fundamental, acompañado todo lo que el Negro decía o otros filósofos decían con el trabajo interno mío, es decir, como intentar registrar lo que decían en mi propia tesis ya en este momento. Bueno, a ver, esto que dicen, algunas cosas podía, otras no, pero siempre hay un trabajo de recopilación bibliográfica y de experimentación personal. Y en el trabajo está un poco mezclado, pero bueno, es... a mí me surge una pregunta, ¿te la puedo hacer? Sí, por favor. Cuando hablas del ayer, para que haya ayer transcurrió en un tiempo. Sí. Y para que yo tenga registro del ayer, tiene que haber transcurrido en un tiempo. Sí. Entonces es un juego dialéctico. Y sí, en este nivel que estamos hablando hay mucha paradoja. La paradoja digo que es sí y es no. Claro, porque para que haya un ayer lo tuve que haber medido en un tiempo, sea sí, cual fuera. Convencional o interno, para que se convierta en ayer. Sí. A través de la experiencia. Entonces... ¿Qué es el ayer? El pasado.
Y, si no hay un tiempo. bueno, puede haber un tiempo. No sé, digamos, eso cada Es, uno tiene es la hipótesis que vos todavía no claro, tenés. yo parto un poco de la incertidumbre. Yo parto de mi registro de incertidumbre y, por supuesto, de una intuición de que algo hay, pero no sé qué es lo que hay. Es decir, yo te comento mi registro. Yo cuando estaba con todo ese lío, parto de esta incertidumbre de no poder afirmar nada. Pero sí, también parto de que hay alguna intuición de que algo hay, pero no sé qué es. Entonces, esa hipótesis, que digo, no hay una hipótesis, en realidad hay una pregunta y hay una sospecha, que en el trabajo intento como investigar. ¿Pero entendés lo que te quiero decir? Más o menos. Es decir, si la pregunta es si si el ayer se genera en el tiempo, para que haya un ayer tuvo que transcurrir un tiempo. Entonces el tiempo tiene que ser un objeto. Quizás desde una mirada mucho más profunda, ese tiempo se desvanece. También puede ser una respuesta dentro de la lógica psicológica. Claro, que dentro de lo psicológico se me cierra todo con que estoy hablando siempre de mis registros internos. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo, digamos, me quedaban claras las respuestas. Son todas registros que uno tiene grabados internamente, entonces está la memoria, está el presente como la percepción y está lo que imagino. Entonces, desde el punto de vista psicológico, a mí me quedaba claro, si son todos registros internos. Pero eso no me hace la respuesta de si existe algo objetivo, fuera de sí mismo, fuera de la subjetividad del yo, que me permita afirmar de que el tiempo existe o no existe. Porque es como si dijeras, en el mundo de lo psicológico me da respuesta a lo psicológico, pero a lo otro no lo puedo afirmar porque van a ser mis respuestas y no tengo fundamento para afirmar. Entonces, todo esto que estamos hablando está en un nivel de trabajo de la conciencia. Y hasta ahí puedo afirmarlo. Lo otro lo sospecho, lo intuyo en momentos justamente en momentos de silenciamiento de lo psicológico. Cuando empezamos a hablar del tema, cuando voy hacia adentro y silencio el yo y demás, me aparecen sospechas o intuiciones, pero de ningún modo respuestas. Respuestas del tipo que yo quería apresar. Entonces, si mal no entiendo, sí, a eso que decir, existe el tiempo como registro psicológico de lo que pasó, de lo que pasa y lo que pasará, pero a la pregunta de si hay un tiempo en sí mismo, por ahora, en este nivel de la producción, yo no podía decir mucho más. Como que va más allá de lo racional. Creo que es el paisaje interno, que dice que trabaja orquestada del tiempo. ¿Qué cosa es tu cuerpo sino el tiempo mío mismo? Ahí hace alusión a lo psicológico. Ahí hace alusión, bueno, un poquito a lo que conversábamos hoy, que el tiempo también el cuerpo, desde un punto de vista también es el tiempo. Y esto un poco es lo que vamos a tener como conclusión al final de la segunda producción. Porque ahí está firmado y uno lo tiene por fe y dice, bueno, es lo que muchas veces pasa con la obra del negro, que es esas cosas que están expresadas poéticamente impactan y uno le da el registro de certeza, pero no, si le preguntan por qué, es el lenguaje de la alegoría que te impacta a nivel de certeza, pero si lo tenés que explicar con fundamentación psicológica o fundamentación intelectual, no podés. Bueno, eso justamente es un modo de traducción magistral de algo que, si uno trabaja y profundiza, llega a la conclusión. En las nubes, en la experiencia guiada. En muchos lugares, sí. Y apareciste tú, bueno. Antes no existía ni el tiempo, ni nada. Tampoco había supermercado, entonces apareciste. Bueno, entonces el tiempo no existía y apareció, y entonces, bueno, todo eso es lo que... eso se trata de la producción. Claro, porque vos te preguntabas si existe el tiempo independiente
independientemente de vos que lo estás Está observando, explicando, que y estás cómo tratando de es, y percibir. Dos objetivos básicos de la presentación o de la producción: explorar el tiempo psicológico, ya lo hicimos. El segundo objetivo es investigar las profundidades del tiempo, entre mayúsculas, del tiempo. Es un intento de explorar la posible existencia de un tiempo puro, de un tiempo en sí, trascendente y anterior a todo fenómeno de conciencia y a toda subjetividad. Bueno, ¿cómo comencé? Porque yo acuérdense que vengo de mi experiencia con la disciplina mental, entonces yo seguía un poco ese hilo de trabajo. Y entonces me fui al tema de la raíz última del funcionamiento de la conciencia, la forma mental. Porque me digo, si hay un registro del transcurrir, es porque hay un objeto, es decir, me fui a la raíz del funcionamiento, y la forma mental sabemos que es el determinismo básico de la conciencia humana, y entonces el tiempo en su modo particular del transcurrir, el transcurrir es el registro que tengo, no deja de ser para la conciencia un fenómeno. Espero que me sigan porque esta parte es aburrida, pero discúlpenme. Digo, de verdad, no. Yo porque me entusiasmo y me obsesiona el tema, pero entiendo que puede ser un poco pesado, pero bueno. Entonces, es para la conciencia un objeto que intenta estructurar, apresar, completar y comprender. Entonces, si es un fenómeno, estamos describiendo que existe una espacialidad de la temporalidad, es una espacialidad del tiempo, una forma, una representación, tiene que haber. Si no hay representación, no hay registro. Si no hay representación, no hay registro. Entonces, yo tengo registro del transcurrir, pero ahora quiero ver si puedo descubrir la forma en mi conciencia. Como es un tema muy abstracto, generalmente no la reconozco. Cuando me dicen el teléfono, enseguida se me aparece la representación del teléfono, porque es un tema perceptual, digamos. Pero cuando es una idea o es un concepto, la forma no te aparece tan fácil. El amor. Y bueno, busco una alegoría, ¿no? Pero en realidad el registro del amor no es tan fácil la espacialidad del registro. Ahí me tengo que ir a la raíz de la forma mental, y cuando registro el tiempo, o registro el amor, o registro la bondad, yo puedo encontrar un registro porque en algún lugar está. Si hay registro, hay espacialidad, hay forma. Cuando digo forma no puede ser simple, no me refiero simplemente a un objeto visual, puede ser otro tipo de representación, pero hay, si no, no podría haber registro. Entonces, con eso comencé. Y digo, existe una temporalidad, entonces tiene que existir una forma. Y ahí empecé a investigar qué forma tiene. Y la forma que tenía en mi paisaje interno era la de una línea. Porque me empiezo le saco todo. Hablemos de lo que veníamos hablando recién, cuando yo me meto en mi a ver, estoy intentando seguirlo con el registro para que lo podamos acompañar. Cuando imaginamos el propio transcurrir, desde el punto de vista psicológico, yo me imagino, nací en 1958, me imagino mi transcurrir, le saco los contenidos, porque no quiero las imágenes de los contenidos, donde nací, sino le quito las flores y me quedo nada más que con la forma, y se parece bastante a una especie de línea. Línea que viene desde allá, pasa por acá, y si sigo con el futuro es más adelante. Es lo que algunos llaman la línea del tiempo. Entonces, es importante esto de sacarle el contenido, porque te ayuda a encontrar un espacio más abstracto, que es la línea o la curva. Pero eso, bueno, entonces, digo, ese es entonces comencé a explorar y me fui dando cuenta que no siempre fue una línea en el ser humano, porque creo que todos coincidimos con que en el mundo occidental
todos tenemos parecidos, digamos, ¿no? Es decir, si, Claro. ¿no? Digo, lo imaginás allá, viene y va, y aparece en el horizonte temporal algo que lo corta, que es la finitud de la muerte. Y después, dependiendo de las creencias, pero entonces la temporalidad o el transcurrir tiene una forma para la conciencia. Investigando con autores y demás, y con otras culturas, me fui dando cuenta que no siempre fue una línea. Porque alguien que vivía en el Oriente, en la India, no lo imaginaba como una línea, sino lo imaginaba como una rueda circular. Ellos tenían otro emplazamiento, y si vos buscás en la mitología o en los... explorás en donde muchas culturas, los mayas o sobre todo en las culturas orientales, con sus mitos y demás, y le sacás la alegoría, ¿no? Le sacás la imagen del cuento, te das cuenta que lo que imaginaban era una rueda circular, una rueda en donde el fenómeno de la muerte era simplemente una vuelta a comenzar. Entonces, en el trabajo de exploración me intenté meter en esos cuentos, sabiendo que yo vengo de un paisaje distinto, y te imaginas, es otra imagen la forma, es otra forma, porque ellos imaginaban que morían algunos que después se reencarnaban en un animal, no importa después, no importa la alegoría de cómo, pero ya la imagen no era una línea en ellos, era un círculo. Es muy fuerte en los mayas, porque ellos con el tema del tiempo tienen unos trabajos fantásticos, mucho más que circular. Bueno, pero eso es un apéndice para otro trabajo fantástico. Pero bueno, ahí te das cuenta que entonces que la forma que toma el tiempo en la conciencia depende mucho del paisaje de formación en el cual uno se formó. Entonces, eso me abrió la línea un poco de la investigación más de lo histórica. Y te das cuenta con que bueno, entonces acá me aparecieron por lo menos el tema lineal, el tiempo como línea, la temporalidad es representada como una recta, como una determinada dirección, pasado, presente y futuro, es la flecha del tiempo que tiene su comienzo en el nacimiento, porque nadie se imagina antes. Claro, no pensemos nosotros que podemos, con nuestra intencionalidad, nos vamos más atrás, puede ser, pero estoy hablando del modo habitual en Occidente. El tiempo comienza cuando nací. Nacimiento y muerte. ¿No? Nacimiento, vida y muerte. Para avanzar linealmente hacia el futuro que se termina con la finitud de la muerte. En otras culturas hay un tiempo circular, el transcurrir es representado como una secuencia de acontecimientos que se repiten, es la rueda del tiempo, es el retorno al punto de origen para volver a comenzar. Y hay un tiempo curvo, pero esto dejémoslo para después porque no es el tema. Pero lo interesante de esto es que estas estructuraciones de conciencia sobre la temporalidad no quedaban simplemente, me doy cuenta que no quedaban simplemente como un tema abstracto de así lo represento y así y no importa. No, tiene implicancias en el modo de vivir, porque eso tiene una relación directa con el tema del sufrimiento, la muerte como tema que pone al futuro trunco. Es totalmente distinto el registro del sufrimiento que tenían otras culturas por otros temas, pero no por el tema de la muerte en sí mismo. Entonces, también tiene concomitancias muy importantes con los aspectos esenciales de la vida cotidiana, como registro los temas del sufrimiento. Sabemos que el tema en Occidente del sufrimiento por el temor a la muerte está a la raíz del condicionamiento básico de nuestra existencia. Entonces me empezaban a cerrar muchos temas. La organización social, su relación con la naturaleza, con el cosmos, con la propia vida y la propia muerte, están totalmente relacionados en el modo en que se representan el tiempo. Entonces, además de mi obsesión, después se me abrían más obsesiones, porque decías,
entrás por una puerta, que es el tema del registro de la temporalidad, y te da respuesta a la totalidad de un montón de temas existenciales, sociales, cómo organizaban las sociedades más antiguas, su producción, su modo de producción, su contacto con la naturaleza, su contacto con el cosmos, la cosmogonía, tenía mucho que ver con el tema del registro del tiempo. Bien, entonces me metí un poquito más de lleno en esas investigaciones de cada una en sí. La visión circular, la de Occidente, y la investigación me llevó a una especie de proceso como histórico, en donde en las civilizaciones arcaicas lo que predomina, tanto en Oriente como en Occidente, es el tiempo circular. Esto de la rueda que gira con ciclos definidos que se van repitiendo y que van marcando un destino del cual nada ni nadie se puede escapar. Está la imagen del destino ahí. Pero lo más interesante es que también en esa visión circular, la cosmogonía y el tiempo no es algo externo a la vida, sino que es parte de la vida. La vida en todas sus manifestaciones en que se expresa en el mundo está determinado por ese destino que toma la forma de un círculo continuo. Y en esas civilizaciones arcaicas, donde en este lado de los continentes la maya es el punto más alto, el tiempo está ligado a lo sagrado del ser humano. El tiempo es algo sagrado, es decir, el contacto con el tiempo tiene que ver con la espiritualidad más profunda de esa civilización. Entonces, de ahí salen los dioses de la cosecha, es decir, las estaciones, la cosmogonía gira con la naturaleza, y la cosmogonía gira en torno a un tiempo sagrado. En la producción hay hojas y hojas con ejemplos, alegorías de esos mitos pero sobre todo con la vida cotidiana de esos pueblos. Esa es la parte interesante, porque el tiempo no está como algo externo que sucede, en el cual yo puedo, no es el tiempo que ganar o perder tiempo como si fuera un objeto externo, como lo vivimos en Occidente. ¿Cuánto tiempo me queda? Como si fuera un objeto externo. Sino que el tiempo es parte de la vida, de la cultura, de las cosechas, de la organización de la sociedad. El tiempo existe en sí mismo. Pero llega el 200 o el 300, por ahí, entre el 200 y el 400 antes de esta era, en que algo empieza a cambiar. Algo empieza a cambiar, y esa imagen de la sagrada del tiempo empieza como a irse para afuera, y empieza a haber, por supuesto son procesos de cientos y cientos de años, empieza a externalizarse el tema del tiempo. Hay un momento ya con Aristóteles, con Aristóteles empieza una cosa muy marcada. Pongo Aristóteles no porque él, sino simplemente porque él lo expresa en palabras, ¿no? El tiempo como secuencia de horas, como secuencia de números, como ya lo empieza a expresar de un modo que vos lo lees y decís, esto no tiene nada que ver con Platón, suponte, que hablaba del tiempo como la imagen del alma. No sé, vos lees uno y lees otro y decís secuencias de números y de ahora, y lees es la imagen del alma, así algo está pasando, algo cambió. ¿Y qué diferencia había entre Platón y Aristóteles de años? ¿No eran...? No, Platón fue anterior y Aristóteles debe ser como 100 años, 200 años. Y empieza, principalmente en Occidente, a tejerse esa cuestión del tiempo lineal, que cobra cada vez más fuerza, y cobra mucho vigor con la aparición de las religiones monoteístas.
no sé por qué, pero coinciden, digamos, ¿no? Como si habláramos del proceso de la humanidad y bueno, ¿no? Empieza como a poner muchas cosas en ese tiempo que fue pasando y te vas dando cuenta que desaparecen los grandes pensadores o las grandes escuelas de filosofía como Heráclito, Parménides, que hablaban de un tiempo, Heráclito hablaba de que el tiempo es el fuego que alimenta nuestra alma, es decir, alguien que habla así. Después pasamos a otras concepciones, y bueno, ahí había algo que se va perdiendo. Parménides, otro filósofo que hablaba del tiempo como la esfera perfecta que engloba nuestro ser. Alguien que expresa eso, es la esfera perfecta que engloba nuestro ser. Esos son 500 años antes de nuestra era, ya más, 500 o 600 años antes de nuestra era, y ya en el 200 o 400 y ya todo eso se empieza a perder, ¿no? El Nero decía que Heráclito y Parménides fueron como los últimos pensadores del ser, del ser esencial, ¿no? Occidente y el tiempo lineal. Esta visión del tiempo incluye dos aspectos relevantes. La linealidad, de esto que hablábamos, pasado, presente y futuro, si ya no es la rueda del tiempo y el destino, sino es que es la línea, el abrupto final, y después veremos si te salvás o no te salvás, dependiendo de qué creas o qué haces, pero el cielo va a depender de lo que hagas en una determinada creencia. La linealidad y la externalidad, el otro factor. El tiempo como objeto o como medida, pero siempre como algo externo al ser humano. Es empieza, ¿no? No es que hay un blanco y un negro, es un proceso donde ya el tiempo empieza a ser algo externo. Entonces, el tiempo, nacimiento, vida y muerte, es una secuencia lineal. Con este drástico accidente, la fatalidad de la muerte, la línea del tiempo se interrumpe. La muerte física aparece como fatal desenlace que interrumpe el movimiento del transcurrir, lo detiene y cierra el futuro de la existencia. El ser humano no es más considerado como parte integrada a los ciclos temporales. Es decir, en la cosmogonía maya, por ejemplo, el ser humano era parte del tiempo y era un ciclo, era parte de ese proceso de la naturaleza, por así llamarlo. El ser humano no es más considerado como parte integrada a los ciclos temporales de la naturaleza y el cosmos, sino que empieza a ser un caminante que avanza linealmente hacia un futuro incierto y fatal. Y ahí aparece el salvacionismo. Entonces las religiones monoteístas empiezan a cubrir un hueco para poder resolver el tema del desenlace fatal. Uh-huh. Occidente y el tiempo lineal, porque no todo es negativo. Como proceso, digo, desde el punto de vista sagrado puede ser. Pero toda esa externalidad también hace comenzar una época de alto avance tecnológico. Es decir, el llevar todo hacia afuera produce un olvido del ser esencial en cuanto a ser tiempo sagrado, pero empieza a avanzar todo lo que era la maquinaria externa. Florecen con intensidad las ideas de progreso en el campo de las ciencias y el avance material. La idea de la esperanza de un mundo mejor fuera de este mundo inunda el campo de las nuevas religiones monoteístas como el cristianismo y el islamismo. La concepción lineal se traslada a todas las áreas del quehacer humano. La cultura, la economía, el modo de producción, la organización social y política se ven inundados por esta concepción que externaliza al tiempo y lo pone afuera de la mirada humana. Entonces, ya ahora se empieza a hablar de las horas hombre, como si el hombre, o el tiempo es oro, como si fueran alegorías populares, pero que de algún modo externalizan al tiempo como objeto. O el tiempo es algo que hay que ganar tiempo, o el tiempo se me va diluyendo, se me escapa el tiempo de las manos. Es una mirada propia de
de ese proceso que empieza. Son simplemente todo esto algunos ejemplos que sumergen al tiempo, entre mayúsculas, en otras épocas, sagrado, en un mundo de lo natural. El tiempo lineal, y aquí hay una frase del Negro que como síntesis dice, de este modo, el tiempo lineal, ¿no? El tiempo de este modo, las cosas que hay que hacer, entre comillas, eluden la muerte de cada instante. Por esto se tiene más o menos tiempo para determinadas cosas, porque tener se refiere a las cosas y al tiempo, y el mismo transcurrir de la vida se convierte en cosa, se naturaliza. Bueno, desde el 200 antes de nuestra era hasta acá estamos en ese estado, digamos. Nosotros nacimos con ese paisaje del tiempo lineal. Es un punto de vista para estudiar Occidente desde el punto de vista del registro de la temporalidad, por así decirlo. Pero así estamos hoy. El tiempo como algo externo. Y lo más interesante es que no es un tema intencional. Es decir, yo nací, es un tema del paisaje, son imágenes propias del paisaje cultural en el cual uno nace. Entonces, aparece otra forma. ¿Por qué tendría que ser la circular o la lineal? Claro, porque puede haber más. Y acuérdense que todo esto era investigación y era trabajo en mi asesis. Entonces, todas estas cosas iban acompañadas de experiencias y registros y demás. Coincidentemente con esto, una anécdota es que tengo algunas experiencias que me impactan, de impacto, pero sin saber si eran acertadas o no acertadas en cuanto a respuesta de esto. Y hay una anécdota, pero escribo al Negro con esta producción, la segunda. Afortunadamente tuve con los momentos de duda, le consultaba y tenía como orientación de decir, bueno, vas bien rumbeado o no. Y en ese momento le hice algunas consultas y aparece todo este tema de otra posibilidad que es la curvatura del tiempo, el tiempo curvo. Es decir, no un tiempo ni lineal, ni un tiempo circular. Pero bueno, como están todas estas grabaciones, es un tipo. Es para después para el mate, después. Algunas anécdotas para el mate. Pero empieza a haber otra posibilidad. Y volvemos al registro, ¿se acuerdan? Cuando íbamos a lo profundo del espacio y mirábamos desde ahí ese registro de la conciencia de sí, o cuando el punto de vista se diluye y aparecen sensaciones mucho más de silencio y sutiles que cada uno le pone el nombre que le parezca más acorde a sus registros, pero creo que todos tenemos esa experiencia. Y aparece una imagen, una representación que tiene que ver con una visión espacio-temporal que es más cercana a la espiral, donde uno no sabe si es una curva o es una línea, o mejor dicho, es una línea que se curva. Y acá está simplemente la conclusión, pero es ¿qué tipo de estructuración hace de la temporalidad una conciencia más objetiva? Y estas son las conclusiones después de las experiencias. Y es lo que después consulté en algunos mails con el Negro y era como alentador en cuanto a la dirección que iban tomando algunas respuestas. La visión del espacio y del tiempo, o en espiral, le permite ir montando una imagen cada vez más nítida. En un primer momento, bueno, esto es una cosa que dice el Negro, ¿no? La visión espacio-temporal o en espiral
les permite ir montando a algunas personas una imagen cada vez más nítida. En un primer momento no se hacen problema por lo que la realidad sea, sino por la forma de ver la realidad, por la visión que investiga el universo para la imagen del mundo. Así pues, los que sustentan esta tesis comienzan toda su filosofía por el estudio y la disciplina del punto de vista, por el despertar gradual del hombre a la realidad. El tiempo curvo. La representación del tiempo curvo me incluye a mí mismo en la representación e incluye a la circularidad, al ciclo y a la linealidad, pero no solo eso. Uno mismo, con todo lo que eso implica, ¿no? Uno mismo, la conciencia misma, no se ubica fuera de esa forma, sino que se registra, se observa y se reconoce a sí misma como parte del transcurrir. Porque cuando me imaginaba, por ejemplo, por lo menos en mi caso, la circularidad, o me imaginaba la linealidad, de todos modos siempre la ponía afuera. ¿Me explico? Siempre imaginaba una rueda, no sé si una rueda, o era una imagen, una representación de algún tipo que yo emplazaba en el espacio personal de representación. Pero hay otro modo, no es otro modo que uno puede intencionar, es que el trabajo interno en algún momento te mete en ese modo de representar, es un modo de representar, donde uno está incluido en esa espiral. ¿Me explico? La conciencia misma, entonces el tiempo ya no es ni una línea, uno está en el centro de esa espiral y la conciencia, el cuerpo, todo lo que tiene que ver con uno es parte de ese proceso que desde un punto hacia la amplitud total va procesando. Entonces ya no es el tiempo en ese registro, cuando uno está en ese emplazamiento, el cuerpo, la conciencia y todo lo que tenga que ver con el mundo interno es parte del tiempo. Es el tiempo en proceso. Entonces, el simple hecho de meterme en esa forma y en una atmósfera de trabajo adecuada y en un estado interno propio del trabajo de la disciplina o la tesis, produce experiencias muy significativas, por lo menos para quien lo hizo y para mí, por lo menos, ¿no? Fueron muy significativas porque pude lograr, con un trabajo propio de esa campana que te permite el trabajo interno más profundo, reconocer registros de otra forma de representación que no tengan que ver ni con la lineal, ni con la circular, ni con mezclas de ellas y ciclos. Puede haber muchas formas también y otras similares. No estamos ya ante la mirada externa de la linealidad o ante una mirada natural que observó los ciclos del transcurrir en la naturaleza y el cosmos. Estamos ante un tipo de mirada del transcurrir que incluye al propio observador, es decir, su conciencia y el yo, como parte del tiempo y se reconoce como el fenómeno más evolucionado de ese mismo proceso en marcha hacia un destino conocido o intuido, sospechado, querido. Entonces, ahí aparece una comprensión muy profunda, que es que propias del reconocimiento, que es todo cierra, digamos. Se cerraron un montón de puertas que estaban como dispersas y abiertas, como un rompecabezas que impacta y con un montón de cosas que estaban sospechadas o en los trabajos previos o en muchos tiempos de trabajo en el siloísmo, eran como, todos tenemos como sospechas intelectuales, encajan en la experiencia, aunque después no pueda ser reproducido.
y es que esto de que los diferentes modos de presentarse la vida en la naturaleza, es decir, lo mineral, lo vegetal, lo animal, el propio cuerpo y el de los demás, la conciencia individual y social, son esencialmente formas caídas, son formas caídas como traducciones, del tiempo en su constante expansión y evolución desde un punto inicial hacia un destino intuido como profundo y sagrado. En esas experiencias, el tiempo puro, descrito por Silo en muchos escritos iniciales, ¿no? Bueno, lo que ocurre en ese momento del proceso del trabajo es que tengo la certeza, digamos, de que como respuesta a la pregunta inicial que yo me había hecho, ¿existe o no existe? Y la respuesta es que sí, el tiempo puro existe como esencia, pero no fuera de uno, sino que somos el tiempo en proceso. Entonces, desde los primeros minerales y desde un punto inicial, cobran sentido un montón de cosas que uno ha escuchado en palabras del Negro o de otros iniciados o sabios que han hablado sobre el tema, y que uno los toma a veces como que impactan porque en algún lugar pegan, pero no puede como apresarlos. Y entonces esto de que en el seno del tiempo apareció una intención evolutiva y comenzó algo. Esto de que el Negro dice el tiempo puro es azar. Cuando el tiempo puro se encadena, comienza la espiral mineral, vegetal, animal, humano y suprahumano. Desde ahí el tiempo se libera nuevamente. También el tiempo salta a la libertad en el proceso inverso. De esta suerte cayeron desde lo alto las enseñanzas y así el superhombre fue encadenado a la roca. Estas son palabras de Silo en unos escritos iniciales. Hablar de un tiempo puro nos remite al origen de la creación, es definir una cosmogonía y es acercarse a una comprensión profunda sobre el sentido de todo lo existente, su proceso y su destino. La síntesis que mejor encontré son unas palabras del Negro que dice: la imagen del universo es la imagen de la transformación del tiempo. Solo podrá dibujarse cuando se transforme el hombre actual. Entonces, somos el tiempo en constante transformación, así como lo son todos los fenómenos de la existencia. Y es la conciencia, el fenómeno de la existencia, que ha tomado el tiempo en su grado más evolutivo. De todos los fenómenos, desde el mineral hasta el ser humano y después la conciencia, es la conciencia el primer fenómeno que además se puede observar a sí mismo, pero es el tiempo en ese proceso que lo único que está buscando es volver a la libertad, porque partió, no sé cómo, de algún encadenamiento en un punto en el espacio, en el tiempo. El tiempo puro, desde este punto de vista, no tiene representación, porque cuando yo hacía estas experiencias, no tiene representación del modo, al menos no lo tiene en la forma de representación habitual. Para aquellos que han hecho la experiencia mental, yo encontré mucha relación con el registro del paso 9, es el de la forma mental, la forma permanente en acción, que hay un registro muy similar a lo que uno, digo, es una interpretación personal,
en cuanto a mi registro de mi trabajo con la producción, con una relación de pasos de la disciplina en el paso 9, donde hay un registro de algo permanente que tiene vida propia, que late por sí mismo y que está fuera de toda subjetividad propia del encadenamiento de la forma mental. En el paso 9 se busca ese registro, y cuando hago la producción y tengo estas experiencias, son del mismo, por ahí, ¿no? Son muy son iguales, ¿no? Son del mismo, sí. Es la forma permanente en acción que busca completarse con aquello que fuera su origen, que es lo que aparece en el paso 10 como aquello de que no tiene lo que no es movimiento forma. Y después más, para la síntesis es como de la investigaciones, el tiempo puro es el fuego que nos menciona Heráclito, que busca completarse en la perfección de la esfera de Parménides. Hablaban de ese tipo de... Son cosas que yo pero bueno. Como expresión de esa esencialidad de aquello que no es movimiento con lo que es movimiento. El tiempo puro tiene relación con el yang del Tao, que se complementa o que busca el complemento con el yin de lo vacuo, de lo vacío. El tiempo puro es también esa eternidad que menciona Platón, o es esa mención el tiempo puro, esa dimensión del alma que intuye San Agustín en sus confesiones. San Agustín tiene un libro donde hay 2 capítulos ligados a este tipo de reflexiones sobre qué es el tiempo. Y él parte de una que lo menciona el Negro en los apuntes de escuela también, parte de una afirmación muy interesante que a mí me resonaba por registro, que es: cuando experimento el tiempo, lo comprendo. Cuando alguien me lo pregunta, no sé qué decirle, ¿no? El Negro lo toma en varios apuntes de escuela, hay bastantes menciones sobre la temporalidad y partes del... Y para finalizar, como conclusión para mí, es que el tiempo puro es la mente, y es ese sí mismo que sí lo menciona en los comentarios. Si recuerdan, en los comentarios al libro del mensaje, donde el Negro hace una descripción de esa internalización de la mirada y qué pasa cuando la conciencia va en esa dirección. En algún momento encuentra algo, si logra ir y silenciarse, al cual él lo llama en sí mismo. A lo que uno se pone, por lo menos en mi interpretación es que cuando investigué muchas producciones del Negro de las primeras épocas, muchas veces yo tengo asociado que mencionan un mismo fenómeno con distintas frases o palabras, pero que está hablando de lo mismo. Entonces, cuando habla de la mente y el sí mismo, aparecen en comentarios. Pero en muchos libros de comienzo habla del tiempo puro, como la mente. Entonces es como distintas denominaciones o traducciones para un mismo fenómeno en sí mismo inasible para la conciencia y solo intuibles cuando uno va para adentro. Y bueno, y hasta ahí me quedé. Por ahí andaba cuando cerraba esta segunda producción, referida ya a algo más esencial del tema del tiempo y de la temporalidad. Y fue muy lindo cerrarlo, terminarlo y ahora comentarlo, ¿no? Es obsesivo, sí, para mí es obsesivo porque me mete en una atmósfera en la cual no podría, se abren muchas puertas, se cierran otras, pero creo que a lo que iba cuando comenzamos es que creo que todos tenemos registros similares con este tema o con otros, entrando por distintas puertas, algunos con una imagen, otro con estos conceptos, otros con experiencias más
Así que bueno, en síntesis estas son un poquito los dos trabajitos sobre el tema de la temporalidad.